¿Qué sucede cuando la inteligencia artificial irrumpe en las redacciones? ¿Nos fiamos más de las noticias si las escribe una persona? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Digital News Report España 2024, una serie en la que exploraremos los principales temas del informe con los investigadores que nos explicarán los datos y avanzarán las tendencias en consumo de medios en España. En este capítulo vamos a hablar sobre inteligencia artificial en las redacciones. Y es que en los últimos años hemos visto cómo la inteligencia artificial ha comenzado a desempeñar un papel cada vez más importante en la redacción y distribución de noticias. Las herramientas de IA pueden generar artículos en cuestión de segundos, cubrir eventos en tiempo real y manejar grandes volúmenes de datos, algo que sería imposible para cualquier redacción humana. Para explorar estas cuestiones tenemos con nosotros a María Fernanda Novoa, investigadora de la Facultad de Comunicación y miembro del equipo que analiza estos datos del Digital News Report 2024 en el mercado español. Bienvenida. Muchas gracias, Eva. Cuéntanos cómo ha evolucionado ese uso de la inteligencia artificial en el periodismo en los últimos tiempos. Bueno, pues en primer lugar hay que mencionar que estamos en las primeras etapas del desarrollo de la inteligencia artificial en el ámbito del periodismo. Vemos cómo esto está muy generalizado, muy extendido por parte de las audiencias, ¿no? Estamos familiarizados con el uso de herramientas, ¿no? ChatGPT, ¿no? Gemini, bueno, la distribución de contenidos a través de estas herramientas, ¿no? Vemos cómo esto tiene una aplicación directa, no solo en cuanto a la elaboración de contenidos y en las rutinas periodísticas, ¿no? Una tendencia habitual, como mencionabas, pues agilizar tareas, permitir traducciones de noticias a tiempo real, distintas tendencias y patrones que nos permiten también analizar datos a gran escala y, bueno, a la vez vemos cómo aquí entra el reto de la ética, ¿no? Profesional, donde podemos establecer una referencia, ¿no? Para todo el tema de los algoritmos y también, bueno, pues como muchos de estos canales de desinformación también utilizan la inteligencia artificial para distribuir, como veíamos previamente, ¿no? Bulos o información inexacta que pueden competir en cuanto a la demanda informativa con distintos medios tradicionales muchas veces, ¿no? Uh-huh. En el informe se ofrece una visión detallada de cómo los ciudadanos españoles perciben esa automatización en las noticias y cuáles son también sus expectativas en este entorno mediático. ¿Qué porcentaje de la audiencia española está realmente informada sobre la inteligencia artificial y cuál es su nivel de aceptación de estas noticias automatizadas? Bueno, pues vemos cómo la tendencia alcanza casi un 60% de la audiencia en España reconoce tener un alto interés alto conocimiento, ¿no? O un conocimiento moderado sobre herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Vemos si comparamos estos datos con el resto de países, bueno, pues observamos cómo es destacado, ¿no? Esta cifra se encuentra solo por detrás de Brasil, ¿no? Entonces, en este sentido, vemos cómo al menos la percepción de la audiencia es de un alto manejo de la inteligencia artificial, ¿no? Por otro lado, vemos cómo la distinción entre noticias automatizadas, aquellas que están creadas por la inteligencia artificial y cuentan con cierta supervisión humana, pues generan más rechazo, ¿no? Que aquellas que están hechas por periodistas y que, bueno, pues cuentan con la inteligencia artificial para acceder a un mayor volumen de datos, aportar contexto en cuanto a la selección de tendencias que puedan, permitir llegar a públicos internacionales y, bueno, otro tipo de procesos, ¿no? Que se aplican en la práctica profesional, ¿no? En las rutinas. Hablabas de rechazo. ¿Qué es lo que les preocupa a los ciudadanos en estos contenidos desarrollados con inteligencia artificial y en especial tal vez en temas más serios podríamos calificar como información de política internacional, sucesos? Bueno, pues aquí el porcentaje coincide también, 60% de los encuestados se muestra especialmente preocupado por el uso de noticias automatizadas a la hora de abordar temas serios, ¿no? Aquellos que están relacionados con la política, temas de conflictos internacionales, sucesos, aquellos que podemos clasificar dentro de las hard news, ¿no? Están más preocupados por este tipo de contenidos que por otros que son menos críticos o que tratan otro tipo de temas, bueno, pues que se acercan más, ¿no? Al ámbito del entretenimiento.
¿no? De este modo podemos ver que hay una alta conformidad, como mencionaba antes, por el uso de inteligencia artificial como una herramienta que pueda aportar valor al contenido propiamente periodístico, ¿no? Entonces, respecto a estos temas, pues lo vemos de manera clara, ¿no? Por otro lado, el uso de la inteligencia artificial es mucho más aceptado cuando hablamos de noticias que abordan temas de ciencia y tecnología, más en relación a curiosidades, ¿no? E información local, arte y cultura. Y aquí me gustaría destacar el fenómeno de que antes las personas buscaban la información, ¿no? O tenían que acceder a los medios tradicionales y aquí reciben la información, ¿no? Y cada vez más a través de los algoritmos y el consumo de redes sociales. Uh-huh. ¿Y qué nos dice el informe sobre las necesidades informativas de los ciudadanos y cómo estas noticias automatizadas pueden o no cumplir esas expectativas que tienen? Bueno, pues vemos cómo hay diferencias entre la conformidad y el interés de las noticias, ¿no? Como mencionábamos antes, la inteligencia artificial puede cubrir estas demandas, también puede generar un acceso, ¿no? Agilizar las tareas de producción, ¿no? Automatizar los procesos, identificar tendencias, analizar grandes volúmenes de datos, pero también nos permite ver esta relación entre la conformidad y el interés, ¿no? Aquí vemos cómo aquellos que manifiestan un alto grado de interés por las noticias, pues identifican mayor incomodidad con estos contenidos automatizados, ¿no? Con un porcentaje que supera el 40%, que aquellos que tienen poca implicación informativa, ¿no? Independientemente del grado de interés por las noticias, apreciamos porcentajes superiores de conformidad con los contenidos que han sido elaborados mayoritariamente por periodistas, ¿no? Como comentábamos previamente, el factor humano sigue siendo determinante a la hora de consumir información y de hacer esa selección de contenidos. Claro, porque si hablamos, por ejemplo, de calidad periodística o de confianza de los consumidores de información, ¿cómo afecta también esta implementación de técnicas de inteligencia artificial? Bueno, pues en la confianza vemos cómo lo veíamos antes respecto a algunos temas, ¿no? Genera más desconfianza, ¿no? Y se incrementa la desconfianza en cuanto a distintos aspectos. Vemos cómo la inteligencia artificial proporciona capacidad para innovar, agilizar procesos, ¿no? Pero el tema de la transparencia es fundamental, ¿no? En el uso de la inteligencia artificial cuando es utilizada en las rutinas periodísticas, ¿no? En la encuesta de este año encontramos que los internautas identifican, ¿no? La diferencia entre noticias fiables y no fiables. ¿Cómo es esta percepción, ¿no? En este sentido vemos que si establecemos una comparativa, ¿no? Entre noticias automatizadas y noticias humanas, ¿no? Que cuentan con cierto uso de herramientas para la inteligencia artificial, vemos como aquellos que consideran relativamente sencillo distinguir entre información fiable y no fiable, ¿no? Demuestran esa tendencia, ¿no? A contar con información periodística. Uh-huh. Muchas gracias, María Fernanda, por habernos acompañado hoy para hablar sobre este tema. En el siguiente episodio nos fijaremos en qué esperan los ciudadanos de las noticias y en qué medida los medios de comunicación satisfacen o no esa demanda. Mientras tanto, si queréis saber más, podéis consultar el informe completo en www.digitalnewsreport.es.